Sí. Entonces, esta va a ser nuestra primera clase. Es la unidad 1, la primera sección del estado gaseoso, que es la primera unidad. Y bueno, vamos a iniciar pues con lo más básico. Empezamos con el concepto de gas ideal. Bueno, pues primero lo que es un gas. Un gas, bueno, pues ya sabemos que es un estado de agregación de la materia en donde sus partículas principalmente se encuentran de acuerdo a la forma del recipiente que lo contiene. Estas partículas se encuentran en constante movimiento y tienen una energía cinética muy alta. Eso quiere decir que nosotros sabemos ya de antemano desde clases tanto de química como de física que en realidad la energía total de cualquier sistema, ya sea en este caso termodinámico, físico, químico, mecánico, eléctrico, electrónico, etcétera, etcétera, siempre va a tener dos energías, una energía cinética y otra energía potencial. La energía potencial en el caso de un gas tiende a cero, tiene muy poca energía potencial, pero tiene mucha energía cinética debido a varios factores. En el caso del estado sólido que ustedes vieron el semestre pasado, bueno, era todo lo contrario, predominaba la energía potencial y la energía cinética tendía a cero. Pero en este caso la energía cinética lo es todo en el estado gaseoso. Y las propiedades que podemos estudiar en el estado gaseoso son 4. Una es la masa, pues obviamente debe de ser la masa porque está constituido por partículas. Como dice el concepto, está constituido por átomos, iones o moléculas. También el volumen, porque pues, va a tener el volumen del recipiente que lo contiene, la presión que ejercerán esas partículas en el recipiente y la temperatura. No es lo mismo tener una energía cinética con temperaturas bajas a con temperaturas muy altas. Y bueno, ahorita vamos a hacer un apartadito, por cierto, sobre el punto de la temperatura. La teoría cinética se basa principalmente para gases ideales, ya que es un parteaguas para poder comparar un gas ideal de un gas real. Una teoría cinética molecular que fue desarrollada por Boltzmann y Bardwell, nos indica que en un gas ideal, pues todo es muy bonito, ¿no? O sea, todo no sucede nada extraordinario. Es decir, está compuesta por partículas pequeñas, que aquí indicamos átomos o moléculas, y estas se van a mover a velocidades muy altas en línea recta, cosa que a lo mejor no puede suceder eso, y todo se encuentra en forma desordenada. Ya después vamos a determinar esa propiedad desordenada que en realidad se denomina entropía. También en el gas ideal se ejerce una presión continua sobre las paredes del recipiente que lo contiene y van a existir choques, ¿sí?, entre moléculas y entre el mismo recipiente que serán de tipo elástico. ¿Qué quiere decir que sean de tipo elástico? Bueno, que en realidad no van a perder energía y que esas colisiones no nos van a llevar a algo pues de cambio de velocidad tampoco. Entonces, de esa manera, no va a haber la pérdida de energía cinética en el sistema. Por lo tanto, vamos a tener un promedio de energía cinética de todo ese sistema. Y no se van a tener en consideración las interacciones de atracción y repulsión. De tal forma que la energía cinética media, que les comentaba, o sea, la promedio, de la atracción de una molécula es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Y aparte de todo esto, bueno, vamos a tener movimientos vibracionales entre moléculas, traslacionales y rotacionales. Aquí un poquito más gráfico, la teoría cinética de los gases, bueno, pues nos dice que está conformado por partículas diminutas. La distancia entre las partículas es considerable, ya que si es considerable no va a haber ese tipo de choques de atracción o repulsión, o se van a repeler. Ya reiteramos
consideramos que ocupan el volumen del recipiente, se mueven en línea recta, el choque entre partículas son de tipo elástico y la energía cinética promedio será igual para todos los gases a la misma temperatura y su valor es directamente proporcional a la temperatura absoluta, es decir, en Kelvin. Y hablando de temperatura absoluta, ¿por qué la temperatura absoluta? Nosotros cuando utilizamos, déjenme ver porque aquí están llamando, ¿no? Bueno, ¿por qué la temperatura absoluta? Bueno, en realidad todo vamos a manejarlo en temperatura absoluta. Eso sí, que quede claro desde la primera clase, toda la parte termodinámica se maneja en temperatura absoluta. Es decir, nosotros le decimos grados Kelvin, en realidad no son grados porque no es una escala física en realidad, sino que se debe a un fenómeno, ya que el cero absoluto en realidad es cuando las partículas se encuentran con mínima energía cinética. Es por eso que los grados Kelvin no se les pone un cerito en la parte superior izquierda, porque en realidad está o es dependiente más bien de ese fenómeno, de tal forma que dado ese valor, entonces será menos 273.15 grados Celsius o menos 459.58 grados Fahrenheit. Entonces, dado ese fenómeno, nosotros vamos a manejar temperaturas absolutas y solamente el concepto de capacidad calorífica, por definición, nosotros lo vamos a manejar como grados Celsius, por definición, pero no necesariamente por una cuestión termodinámica, sino por definición. Pero todo lo que vamos a estar nosotros manejando, siempre hay que convertirlo a Kelvin, siempre. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento, muchachos? No, maestro. ¿No? Hasta aquí vamos bien. Bien. Ok. Seguimos. Entonces, vamos a ver el comportamiento de los gases ideales y vamos a ver muy sencillo ahorita lo que son las leyes de los gases ideales y vamos a empezar con la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que el volumen de una masa dada de gas a temperatura constante varía en forma inversa con la presión. Bueno, si nosotros queremos este enunciado verlo un poquito más gráfico, nosotros diríamos que, perdón por la forma de escribir, pero ya saben que aquí en forma de pizarra es un poquito complicado. Entonces, si no se entiende la letra, me dicen. Entonces, ahorita voy a intentar hacérselos un poquito más gráfico. Entonces, nos dice que el volumen o más bien la presión es inversamente proporcional al volumen. Esto sería lo que nos dice nuestra ley y a temperatura constante, ¿sí? A una temperatura constante. Nada más estamos entonces utilizando dos variables. Para poder llegar a la ecuación de Boyle, entonces lo que tendríamos que hacer en realidad es a esta proporcionalidad, nosotros le vamos a adicionar una igualdad y una constante para poder ser una ecuación decente. Entonces vamos a decir que el volumen es igual a una constante entre la presión. Y ahí ya tenemos nosotros ya una ecuacióncita. Por lo tanto, si nosotros despejamos la constante, ¿sí? Esta constante será igual al volumen por la presión, ¿sí? Eso sería una constante, pero nosotros lo que queremos hacer es una ecuación de estado. ¿Qué quiere decir que sea una ecuación de estado? Una ecuación de estado es cuando no nos interesa la trayectoria o el desarrollo de un fenómeno. Lo que nos interesa nada más es la parte inicial y la parte final. Y a poder hacer una comparación, es decir, una proporcionalidad de
el inicio de ese fenómeno y lo que sucedió al final. No nos interesa el desarrollo. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a generar una ecuación de estado para la parte inicial, que sería el volumen 1, por la presión 2, perdón, presión 1, ¿no? Déjenme borro. Por la presión 1, ay, está mi gomita. Ahí está. Por la presión 1, esto también será igual entonces a la parte final, el volumen 2 por la presión 2, que en realidad es la ecuación que tenemos aquí abajito, ¿sí? Y esa es la ley de Boyle. Vamos a ver aquí el dibujito. En realidad lo que nos está diciendo en fenómeno físico, esta ley, es que cuando nosotros tenemos un volumen inicial, sin tanta presión, pues obviamente el volumen va a ser mayor a la presión, pero a medida que nosotros presionamos, en este caso, con este pistón o esta pesa o este émbolo, lo que va a suceder es que disminuye el volumen. Y eso se encuentra reflejado precisamente en la gráfica. Tenemos aquí que a baja presión tenemos un volumen considerable, pero cuando aumenta la presión, ¿sí? Entonces, el volumen disminuye. Y lo que nosotros tenemos es lo que tenemos aquí en la parte del lado derecho, en la parte superior. Esa es la tendencia. Tenemos en el volumen en las abscisas y en las ordenadas la presión. Y esta tendencia se le denomina isoterma. Lo que nosotros vamos a obtener como gráfica se le denomina isoterma. Y es por eso que cuando tenemos una temperatura constante, nosotros le decimos proceso isotérmico. Es decir, iso, que es igual, y termos, que significa temperatura, a temperatura constante. Entonces, cuando tenemos un proceso isotérmico, lo que vamos a generar es una isoterma. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro, todo bien. ¿No, seguro? Es como si estuviéramos, es más, haciendo la práctica, muchachos. Más o menos de esto se trata la práctica, en donde ustedes tienen una jeringa y ustedes le van a poner unas pesitas y es lo que van a hacer. Ustedes a generar una isoterma a partir de la tendencia que da la presión con respecto al volumen. Bien, seguimos. Tenemos otra ley, que es la ley de Charles. Esta ley nos dice que el volumen de una masa dada de gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura. Y bueno, tendríamos que hacer el mismo desarrollo. Decimos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura y para quitar la proporcionalidad nosotros igualamos y adicionamos una constante. Después esa constante la despejamos y lo que vamos a obtener es lo que no es todavía una ecuación de estado, sino que va a ser la constante igual al volumen sobre la temperatura. Para hacer una ecuación de estado donde sepamos el estado inicial y final de ese proceso, entonces ya vamos a obtener esta ecuacióncita que es la ecuación de Charles. Bien, vamos a ver cómo es la tendencia. Entonces nos dice que vamos a tener una presión constante, ¿sí? Y entonces ahora lo que vamos a estar cambiando es la temperatura. Obviamente, como si estuviéramos en la cocina, cuando ustedes empiezan a hervir agua, lo que sucede es que se genera mucho vapor. Al generarse mucho vapor, el volumen del gas va aumentando conforme va aumentando la temperatura. Esto es la tendencia que vamos a obtener. A mayor temperatura, mayor volumen. Y a esa tendencia se le denomina, o a esa línea recta, se le denomina isobara. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un proceso a presión constante, estamos hablando de un proceso isobárico, ¿sí? Isobárico, a presión constante. Pero fíjense muy bien cómo trabajamos temperaturas absolutas. Bueno, en realidad no vamos a tener una temperatura
en Celsius de 0, sino va a ser por abajo del 0 grados Celsius. Por lo tanto, en las abscisas vamos a tener temperatura, en las ordenadas vamos a tener volumen. Tampoco el volumen va a estar en 0, porque no podemos partir de un volumen 0. O sea, siempre un sistema debe de tener ya un volumen dado y va a cambiar si desde un estado inicial a final va a haber a lo mejor mayor volumen, pero no vamos a iniciar con un volumen 0. ¿Sí? De tal forma que lo que vamos a obtener es una línea recta con una ordenada al origen. ¿Y eso a qué le suena? Pues a la ecuación de línea recta. Todos conocemos la ecuación de línea recta en donde y es igual a la pendiente por x más b, que es la ordenada al origen. Si nosotros esto lo cambiamos a nuestras variables, que es en realidad para eso nos sirven las matemáticas, sabemos que en las ordenadas, ¿sí? Es decir, en el eje de las y, vamos a tener a lo mejor la temperatura, ¿sí? Perdón, aquí me equivoqué, el volumen, déjenme de una vez, porque si no nos vamos a equivocar. Déjenme aquí, ay, ya se me fue. Ahí está. Vamos a cambiarlo de una vez. Aquí es volumen. Ahora sí. Entonces, vamos a tener el volumen en las ordenadas. Ahora sí. La pendiente la dejamos pendiente. En este caso, ¿qué serían las X, muchachos? Ahora sí. Lo que está en las abscisas, ¿qué son? ¿Qué variable es? La temperatura. La temperatura. Entonces, vamos a poner aquí la temperatura. A ver si se deja, porque aquí está en... Ok. Entonces, lo ponemos en... sin superíndices. Tenemos la temperatura, ¿sí? Y ahora sí, la ordenada al origen, pues va a ser el volumen dado que yo ya les había comentado. Ya tenemos un volumen dado. De tal forma, entonces, que la pendiente, ¿sí? Va a ser la variación del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Me van a decir, ¿qué es esto? Bueno, en realidad, esto es una derivada parcial. No sé si todavía manejen ahorita derivadas parciales. Ahorita lo que han manejado en cálculo diferencial integral son derivadas totales. Entonces, una derivada parcial es, por ejemplo, tenemos varias variables y vamos a derivar con respecto solamente a una, teniendo varias variables y poniendo alguna constante. Eso es una derivada parcial. Es decir, una pendiente es qué tanto está cambiando, ¿sí? Mi proceso, ¿sí? En forma diferencial, o sea, por pequeñas diferencias. Y eso en realidad es una pendiente, ¿sí? Es por eso que cuando utilizamos el cálculo sabemos de máximos y de mínimos, ¿no? Cuando hacemos la primera derivada o la segunda derivada, bueno, eso nos va a dar la tendencia de máximos y mínimos de una pendiente. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? No, maestra. No, seguros. Segurísimos. Bueno, hasta el momento esto les estoy adelantando porque después, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar algunas variables en donde sí vamos a tener que integrar. Y por ejemplo, como entropía, pues sí hay que integrar en modo, ¿no? Entonces, para que más o menos se vayan dando cuenta de que hay variaciones entre propiedades del mismo gas en donde nosotros en algún momento vamos a dejar una constante y vamos a variar otras. Bien, esta es la ley de Charles. Después tenemos, ¿sí? Otra vez aquí como lo copié, déjenme volverlo a arreglar. Entonces, vamos a dejarla así. Y ahorita vamos a poner la variable que nos falta, porque eso sí es adrede. Ok, entonces la ley de Gay-Lussac nos dice que la presión de una muestra de gas en un volumen constante varía directamente proporcional a la temperatura.
Nuevamente, tendríamos que hacer la proporcionalidad. Y bueno, vamos a hacerla aquí en este caso. Vamos a decir que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Para quitar la proporcionalidad, ¿qué adicionamos, muchachos? ¿Qué adicionamos? Una constante, ¿no? Bueno, primero una igualdad y luego una constante. Entonces quedaría la constante por la temperatura. Muy bien. Después tenemos que despejar la constante, en donde la constante nos queda como la presión entre la temperatura. Y eso no es una ecuación de estado. Una ecuación de estado es cuando nosotros decimos que la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Y en ese caso estamos hablando de la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos nuestra proporción. Nuevamente, no podemos partir de una presión cero totalmente si hay presión de vacío, pero tenemos temperatura absoluta nuevamente, es decir, por abajo de los 0 grados Celsius. Por lo tanto, a medida que nosotros estemos aumentando la temperatura, por ejemplo, en una olla de presión, una olla express, lo que sucede es que prendemos la estufa, lo ponemos a calentar, pero como está casi herméticamente cerrado, casi puedo decir, pero tiene ahí por ahí una fuguita, la valvulita, entonces lo que sucede es que aumenta la presión, ¿sí? Entonces al ir aumentando la temperatura, la presión es mayor a volumen constante. Es decir, no estamos cambiando en esa olla de presión el volumen, siempre va a ser el mismo volumen. Por lo tanto, entonces lo que vamos a obtener también es una línea recta. Esa línea recta se le denomina isócora. Por lo tanto, cuando estemos hablando de un proceso a volumen constante, estamos hablando de un proceso isocórico. ¿Sí? Entonces ya vimos temperatura constante, isotérmico, presión constante, isobárico y volumen constante, isocórico. También se le denomina a volumen constante isométrico. Hay en algunos libros en donde hablan de un proceso isométrico. Nuevamente tenemos la tendencia de una línea recta, en donde tenemos en las abscisas temperatura, en las ordenadas presión. Entonces, ahora sí, tenemos que Y es presión, ¿sí? Igual, dejamos pendiente la pendiente. X, ¿qué va a ser, muchachos, en este caso? ¿Qué variable está en X? Igual la temperatura. La temperatura. Entonces, aquí es la temperatura más la presión cero, que es la ordenada al origen, y la pendiente, dijimos que era una diferencial, entonces es la variación de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante. Y entonces podemos pasar de nuestra ecuación de línea recta clásica a nuestra ecuación de línea recta en una isócora. ¿Sí? Hasta aquí dudas, muchachos, con confianza. No. ¿No? Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer unos problemitas muy sencillos, apenas vamos empezando. Y entonces, un problema de aplicación nos dice el primero que 100 litros de un gas a presión constante se calientan de 20 a 70 Celsius y nos pregunta cuánto valdrá el volumen final del gas en mililitros. Ok, entonces, datos. Tenemos de volumen inicial 100 mililitros, 100 litros, perdón. La presión es constante y se calienta a temperatura inicial 20 Celsius, temperatura final 70 Celsius y nos piden el volumen final, pero en mililitros. Ok,
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar de temperatura en grados Celsius a temperatura absoluta. Y si tienen por ahí su tabla de conversión de unidades a la mano, bueno, lo único que hay que hacer es que a estas temperaturas en grados Celsius se le suma 273.15. Y eso lo convierte a temperatura en Kelvin. Entonces, ya lo revisaron. Entonces, para este caso serían 20 Celsius más 273.15 nos da 293.15 Kelvin. Y 70 grados Celsius más 273.15 Kelvin nos da 343.15 Kelvin. Si quieren corroborar, por favor, los cálculos. Sí, son correctos, profesora. Sí, está bien. Muy bien. Entonces, si tenemos presión constante, ¿qué ley estamos manejando? La de Charles, ¿no? La de Charles. Bien. Entonces ya tenemos nuestra ecuacioncita de Charles. Y lo que tenemos que hacer, pues, es despejar el volumen 2. Entonces, para despejar el volumen 2, pues lo único que tenemos que es pasar la temperatura 2, en vez de estar dividiendo, la vamos a pasar multiplicando y nos queda volumen 2 por temperatura 2 entre temperatura 1. Sustituyendo, tenemos 100 litros por la temperatura 2, 343.15 Kelvin entre 293.15 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va y nos quedan litros. Y por favor corroboren el valor. A mí, según me salió, 117.056 litros. Sí, está bien, maestra. Está bien, ok. Entonces, eso en litros, pero nos lo están pidiendo en mililitros. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de litros a mililitros? Tenemos 117.056 litros. ¿Cuál es la conversión de litros a mililitros? O un litro, ¿cuántos mililitros tiene? 1000. Un litro equivale a ¿cuántos mililitros? 1000. 1000. Ajá. 1000 mililitros, entonces. Aquí M y L mayúscula. Entonces, en este caso se va litros con litros. Y entonces, ¿cuál sería el valor en mililitros? 117.056 por 1000. ¿Cuánto es, muchachos? 117.056, ¿no? 1 por 10 a la 1.17 por 10 a la ¿qué? A la 3. A la 3 mililitros. A ver, ¿está bien, muchachos? Revisen, por favor. Sí, sí está bien. Ok. Entonces, ¿dudas con la conversión o dudas cómo tendríamos que convertir? No, muy bien. Profesora. Seguimos. Bien, entonces este ya estuvo. Nos echamos otro. El número 2. Dice, un gas ejerce 100 atmósferas de presión a 27 Celsius. ¿Qué presión ejercerá a menos 73 Celsius? Entonces, otra vez, sacamos los datos y tenemos presión inicial de 100 atmósferas, la temperatura inicial 27 Celsius y la temperatura
final es la que nos preguntan. Aquí tenemos volumen constante. ¿Qué ley nos habla de volumen constante? La de Gay-Lussac. La de Gay-Lussac. Muy bien. Entonces, nuevamente, ya recuerden que todas las temperaturas hay que convertirlas a temperatura absoluta. Entonces, nuevamente, 27 y menos 73 Celsius, les vamos a sumar 273.15 y los convertimos a Kelvin. Entonces, para 27 serían 300.15 Kelvin y para menos 73 serían 200.15 Kelvin. Ya tenemos las conversiones. Luego de la ecuación nos están pidiendo la presión 2, despejando, nuevamente la temperatura en vez de estar dividiendo pasa multiplicando y nos queda que la presión 2 es igual a la presión 1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1. Sustituyendo, tenemos 100 atmósferas por 200.15 Kelvin entre 300.15 Kelvin. Los Kelvin se van con Kelvin y nos queda las atmósferas. Según yo, me dio 66.68 atmósferas. ¿Sí pueden decir si está bien? Sí, está bien. Ok. Está Si bien. nosotros queremos ahora pasar esas 66.68 atmósferas a milímetros de mercurio, ¿cómo le hacemos, muchachos? ¿A qué equivale una atmósfera en milímetros de mercurio? $760, ¿no? 760 milímetros de mercurio, muy bien. 760. Ok. Entonces, atmósferas con atmósferas se van y nos quedan milímetros de mercurio. ¿Cuánto es esto, por favor? 66.68 por 760 milímetros de mercurio. Son 50.676.8. 5 punto, ¿qué? 50.667 por 10 a la 3. Por 10. Ah, exactamente. Siempre vamos a manejar 50. Sí. ¿Aquí es 50? Sí, 50.67. Punto 67 por 10 a la 3. ¿Sí? Y en este caso serían milímetros De mercurio. de mercurio. Ok. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? No. ¿No? Bien. Bueno, pues tenemos otra ley, que es la ley combinada de los gases ideales o la ecuación de estado de gases ideales. Si ustedes se habían fijado, nada más estábamos usando dos variables y manteníamos una constante, ¿sí? Es por eso que podemos decir proceso isotérmico, proceso isocórico, proceso isobárico. Pero si nosotros utilizamos todas las variables, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la ley combinada de los gases ideales. Y la ley combinada de los gases ideales es la que se encuentra en medio. Es la ecuación que involucra a todas las leyes, la de Gay-Lussac, la de Charles y la de Boyle. Y entonces, ahora sí, mediante esta ecuación, sin poner nada al momento constante más que el número de moles, porque si ustedes se dieron cuenta, desde el principio dijimos que había varias variables y dijimos que la primera era la masa por manejar partículas, es decir, iones, átomos o moléculas. Al momento no hemos manejado masa, solo lo que hemos manejado son las propiedades externas. Entonces, el volumen podemos decir que podía ser un poco una propiedad
física del gas, pero la presión y la temperatura sí son externas. Al momento no hemos manejado número de moles o masa. Entonces, esta ley combinada, ¿sí? En realidad, como les comentaba, es la combinación de estas tres leyes. Entonces, para ustedes, de tarea, se va a quedar este problemita, en donde tienen que calcular el volumen resultante de oxígeno. Dice el problema que se midió un volumen de 250 mililitros de oxígeno a la presión de 785 milímetros de mercurio y temperaturas de 20 Celsius. Al día siguiente, la temperatura fue de 37 grados Celsius y la presión de 770 milímetros de mercurio. Calcular el volumen resultante de oxígeno. Bien, entonces aquí nosotros podíamos calcular el volumen directamente en mililitros, pero por favor, para la tarea, ustedes háganlo como va a salir en mililitros, también den el valor en litros, denlo en decímetros cúbicos y en galones. ¿Sí están anotando? Estos problemas que les voy dejando de tarea, los voy a pedir cuando hagamos la clase de dudas. Entonces, ese día ustedes van a entregar horas antes o un día antes esos problemas. Por lo tanto, ustedes tienen que irlos haciendo poco a poquito para que ya cuando terminemos, bueno, entonces ya tengan todos sus problemas, los suban a la plataforma de Teams y ustedes ya tengan todo. Entonces, conste, el volumen resultante lo voy a querer en mililitros, como va a salir, de acuerdo a la ecuación, en decímetros cúbicos, en litros y en galones. ¿Dudas, muchachos? No. ¿No? ¿No hay No, ninguna no. duda de lo anterior? ¿De lo anterior no hay dudas? Y bueno, aquí vamos a terminar hoy la clase. Va a ser la primera sencillita. Los puntos de esta sección van a ser 1.5 puntos y nada más es un solo problema de tarea. Maestra, Sí. ¿podría poner tantito la que había dejado de tarea para tomarle captura? Sí. Bien, bueno, les voy a comentar algo. Yo, como grabé